Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Jesús, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, en este tercer domingo del tiempo ordinario y al escuchar esta palabra de Dios que acabamos de proclamar, les quiero comentar esta palabra de Dios y quiero empezar por decirles que nuestro mundo ya no cree en palabras. El mundo en el que vivimos ya no cree en palabras. Incluso hace algunos años alguien cantaba por ahí una canción que decía: palabras, 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 como diciendo puras palabras, pero no son más que palabras. Y nuestro mundo ya no cree en palabras. Eso solemos escucharlo con mucha frecuencia. Y esto es una manera de expresar el desencanto y la desilusión de nuestra época con los grandes ideales y proyectos. Porque nuestro tiempo, carísimos hermanos, se ha dado cuenta, hemos percibido
el fracaso, así como lo oyen, el fracaso de las utopías políticas, porque las utopías políticas prometían una sociedad más justa. Sí, siempre prometieron una sociedad más justa y sin embargo dieron lugar a regímenes totalitarios tristes y grises también. Se ha visto también con perplejidad la corrupción y el compadreo de políticos que habían prometido la regeneración social. Y también se ha desengañado el mundo de hoy con instituciones que parecían limpias y que suscitaban confianza, pero que tampoco estaban libres de engaño y tampoco de mentira. Es decir, en definitiva, queridos hermanos, hemos visto con horror las zonas más oscuras del alma humana y la devastación que provocan esas zonas oscuras. Y entonces, como un resultado de todo esto que estamos diciendo, nos hemos hecho más realistas, o yo creo que la palabra es más pesimistas y más desconfiados. Cada vez más somos más pesimistas y más desconfiados. Sabemos, tenemos claro que nuestro mundo va mal. Nuestro mundo cada vez está peor, porque la gran mayoría de la humanidad vive en condiciones infrahumanas y la violencia nos envuelve por todas partes, desde la guerra, pasando por actos de terrorismo e incluso hasta la agresividad en la vida cotidiana. En la vida cotidiana hay mucha agresividad, desde los claxonazos, ¿no? Cuando alguien se atraviesa sin querer a una persona en el coche, empiezan los claxonazos, ¿no? Hay mucha agresividad en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y luego, por otro lado, está la cultura multimediática. ¿Qué es eso de la cultura multimediática? Pues todo lo que llamamos ahora las redes sociales, toda esa parafernalia de lo que le llaman también las, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cómo le llaman? Las plataformas como WhatsApp, como Facebook, como Twitter y toda esa cosa, ¿no? Es una cultura multimediática y esta cultura multimediática es la cultura, yo le diría, la cultura de la apariencia y de la imagen, de la apariencia y de la imagen en la que escasea la verdad y escasea también lo auténticamente humano. En otras palabras, carísimos hermanos míos, sabemos que nuestro mundo está roto. Sabemos que nuestro mundo está quebrado. Y uno se pregunta si se podrá reparar este mundo roto, este mundo quebrado. ¿Se podrá recomponer este mundo? ¿No? Y al mundo, yo siempre he dicho eso, al mundo no lo van a cambiar. Necesitamos un cambio en el mundo, pero al mundo, queridos hermanos, no lo van a cambiar las revoluciones. Eso ya está demostrado. Ha habido muchas revoluciones en la historia del mundo y las revoluciones siempre quitan a un dictador para poner otro igual o peor que el que estaba. Y al mundo no lo van a cambiar las revoluciones. Al mundo no lo van a cambiar
los partidos políticos tampoco. Al mundo no lo van a cambiar tampoco ni la ciencia ni la tecnología. El mundo solamente podrá cambiar si cambia el ser humano. Solamente si cambia el ser humano podremos cambiar al mundo. Y lo único, por favor escuche muy bien esto que vamos a decir, lo único que puede cambiar al ser humano es la fe. Eso es lo único que puede cambiar al ser humano. Hace ya algunos años, bastantitos, en el año de 1963, ¿sí? El pastor protestante Martin Luther King llegaba a Washington encabezando una marcha de la población afroamericana de allá de Estados Unidos, perdón. Y a los pies del monumento de Abraham Lincoln, él, Luther King, pronunció un famoso discurso, un discurso que pasó a la historia, que quedó en los anales de la historia, en donde él pronunció aquellas famosas palabras: I have a dream. I have a dream. Es decir, yo tengo un sueño, dijo Martin Luther King. Yo tengo un sueño. Y él, en ese discurso, decía que él soñaba que la humanidad comprendería algún día que estamos creados, que estamos hechos para vivir juntos, para vivir en hermandad. Y él soñaba que cada uno será valorado por el contenido de su persona, por lo que la persona trae dentro de sí misma, y no por el color de su piel, o por lo que tiene, o por lo que no tiene, o por su estatus social. Y él decía en ese famoso discurso que quedó en los anales de la historia, que soñaba que la fraternidad será algo más que una palabra bonita colocada al final de un sermón. Y él decía también en ese famoso discurso que se le conoce como I have a dream, él decía que la única fuerza que había para cumplir ese sueño era la fe. Es la única fuerza para lograr este sueño, la fe. Una fe, queridos hermanos, que acogiendo el mensaje del Evangelio nos cambie la vida, y cambiándonos la vida nos mueva a actuar de otra manera, a vivir de manera diferente. La fe es lo único que puede hacerlo. Y este hombre, este pastor protestante, Martin Luther King, lo mataron. Mataron a Luther King, como también mataron a Jesús, y como también mataron a muchos profetas. Sí, mataron a Luther King, mataron a Jesús y mataron a muchos profetas, pero no lograrán matar ese sueño. Ese sueño nunca podrán matarlo, porque todavía habemos muchos, no sé si muchos o pocos, pero todavía habemos algunos que creemos en ese sueño. Creemos en ese sueño, aunque nos quieran callar, aunque nos quieren aplastar. Y ojalá, queridos hermanos, que hagamos algo, aunque sea un poquito, por construir ese sueño. Y que nuestra fe no sea solamente de persinamientos, porque lamentablemente
La fe de muchos católicos es una fe únicamente de persignarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No está mal que nos persignemos, no vayan a malinterpretar mis palabras, pero nuestra fe no puede ser únicamente de persignamientos, no. Tenemos que hacer algo. Además de persignarnos, tenemos que hacer algo por nuestro mundo en el que vivimos. I have a dream. No, perdón. I have a dream. Yo tengo un sueño, decía Martin Luther King. Y esto que decía Martin Luther King es lo mismo que decía Jesús en la sinagoga, como acabamos de leer en el Evangelio. En el Evangelio leímos que en la sinagoga Jesús dijo, el Espíritu, leyendo al profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, y para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Fueron las mismas, a mí se me antojan las mismas palabras de Jesús, estas que acabamos de leer, a lo mismo que decía Martin Luther King. I have a dream. Yo tengo un sueño. Y queridos hermanos, queridas hermanas, en un mundo como el nuestro, un mundo cada vez más loco y cada vez más cretino, en un mundo que cada vez más se está desmoronando, que cada vez más se está desconchinflando, sigamos teniendo el mismo sueño de Jesús, que era también el mismo sueño de Martin Luther King. Hoy, este domingo, nuestro equipo de liturgia, para adornar los pendones de nuestro altar, escogió una frase que leímos al final de la primera lectura en este domingo. Esa frase que ven ustedes ahí, celebrar al Señor es nuestra fuerza. A eso venimos cada domingo a esta iglesia, a celebrar al Señor, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. No venimos a cumplir un simple rito, no venimos a cumplir un precepto, no hay que venir a misa nomás por cumplir, venimos a misa a celebrar al Señor, porque celebrar al Señor, decía hoy la primera lectura de Nehemías, es nuestra fuerza.